Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 6 de mayo, los invitamos a continuar con la lectura de los libros Segunda de Reyes, capítulos del 1 al 3 y Lucas 24, versículos 36 al 53. Bueno, y continuamos avanzando en las escrituras todos los días que nos encontramos en estos tiempos devocionales. Y creo que el mayor propósito de nosotros en este tiempo, cuando tomamos esta decisión de tener comunión con el Señor a través de una meditación sobre su palabra, a través de la oración, de la alabanza, empezando todos nuestros días, es que precisamente podamos nosotros seguir avanzando y creciendo en nuestra fe y fortaleciendo nuestra fe. Y fruto de ello, pues, que obviamente nuestra vida siga siendo impactada por el amor inagotable del Padre, por la guía, que no hay mejor guía que la que tenemos con el Señor Jesús, y anhelando siempre la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso recorremos siempre un camino, y es que este camino que hemos mencionado, el camino de bendición, marca el paso para todos nosotros y seguramente nos encontramos en diferentes momentos en este caminar, porque una cosa es cuando nosotros recién empezamos a escuchar acerca del Señor Jesús y empezamos a ser atraídos y estamos en esos primeros pasos como seguidores, en donde nos cautiva mucho y empezamos a detallar las primeras características de nuestro Señor y empezamos a conocer entonces al Padre y nos acercamos a Él porque reconocemos que hay una misericordia y hay una bondad de parte del Padre y que esa misericordia y esa bondad han empezado fruto de ese inmenso amor al darnos a su Hijo, ¿verdad? Para que nosotros seamos perdonados y tengamos unas vidas restauradas. Pero ahí solamente estamos en ese primer momento de, de empezar a ser cautivados, de empezar nosotros de pronto a despertar, ¿cierto? A esta verdad que es vivir con el Señor Jesucristo. Seguimos avanzando y cuando pasamos esta primera etapa de ser un seguidor, de pronto dejarnos cautivar por una prédica precisamente, o por una alabanza, o escuchamos la oración que nos cautiva de alguien, pero todavía no tenemos ese corazón preparado para nosotros mismos por sí solos evolucionar. Entonces empezamos a seguir y ahí se riega esa primer semilla en nuestro corazón. Y esa es la semilla que empieza a que no se la roben ni las aves, ni vienen lluvias fuertes y se las quitan, o el mismo enemigo viene a robarla, sino que es una semilla que va quedando allí y ha quedado bien sembradita y precisamente empieza a dar fruto. Y avanzamos hacia reconocernos como hijos. Y como hijos, entonces sabemos que aprendemos que no es por nosotros mismos, por nuestras obras, ni por lo muy buenos que seamos, ni por la profesión, ni por el trabajo, ni incluso por las excelentes personas que podamos ser, sino que es por la gracia del Señor que nosotros tenemos estos regalos tan extraordinarios como son el perdón de pecados. Entendemos que nuestro corazón debe ser mudado a un arrepentimiento, que debemos ser, mantener una actitud de agradecimiento porque no nos merecemos
estos regalos tan preciosos como la sangre del Señor en la cruz que limpia nuestros pecados. Entonces ahí viene, empieza ese genuino arrepentimiento sobre las acciones nuestras y entonces sabemos y vemos la gloria de Dios a través de su gracia. Y asimismo, entonces esa semilla que ha sido sembrada sigue creciendo y empieza a aparecer la primera hojita y empieza a fortalecerse ese tallo, que somos nosotros como dice el Salmo 1, un árbol bien sembrado, ¿cierto? Somos como árboles sembrados. Y entonces empieza nuestra vida espiritual a fortalecerse y seguimos avanzando hacia el camino de ser discípulos. Y el discípulo ya se enfrenta a la escritura de otra manera, con otra cosmovisión, con otros ojos y con otros oídos, porque se enfrenta a la verdad de lo que escrito está, a la verdad que nos ha regalado el Padre y que la forma en que nos la dio es a través de las escrituras. Y empezamos a relacionarnos y empezamos entonces a saber que Jesús no solamente es narrado en el Nuevo Testamento, sino que hay toda una preparación para la venida del Señor Jesucristo. Y allí entonces nosotros nos enfrentamos también a, a despertar en el conocer todo ese camino que se preparó desde la misma creación hasta nuestros momentos, hasta el tiempo en que nosotros somos impactados con esas verdades que están escritas y que por supuesto vemos entonces la gloria de Dios a través de la verdad, pero una verdad que transforma mi vida y esas raíces que tengo yo como árbol bien sembrado se fortalecen cada día más. Entonces ahí ya no es tan difícil, digamos que las circunstancias o los momentos que se puedan estar presentando pues me debiliten, sino que voy avanzando mis pasos van siendo más firmes y la batalla sí empieza a crecer, porque yo anhelo conocer más de esa verdad, quiero nutrir mi vida más con esa verdad, quiero que mi corazón se vaya transformando a las verdades que me ha regalado el Padre en las Escrituras. Quiero que mis pensamientos sean mudados también, que crezcan mis pensamientos, ¿cierto? Que sean mudados. Entonces ahí estamos en ese papel de discípulos donde queremos escuchar, ver cara a cara al Señor, estar con Él, disfrutar con Él y avanzar en nuestro camino. Entonces, eh, vamos creciendo, creciendo en la fe y nuestra fe se va fortaleciendo y entonces es llamativo y es necesario y es agradable y ya no es un sacrificio ni es un esfuerzo levantarme a un devocional, sino que se convierte en el pan que a mí me alimenta desde la mañana y el que me sostiene durante el día, el que me advierte, en el cual yo puedo meditar, en el cual yo puedo pensar, con el cual puedo tomar decisiones, ¿cierto? Que van transformando cada día más el hombre y la mujer que podemos ser y que anhelamos ser para el Señor. Y asimismo, con el paso del tiempo, con el paso de las enseñanzas, se fortalecen en nosotros entonces esas características que ya son propias del Señor Jesucristo. Y entendemos que nuestras vidas son tomadas por Él para el servicio, porque todo esto que hemos recibido nosotros, pues también lo queremos dar. Y todo esto que nosotros ha transformado nuestra vida, pues también lo queremos dar a otros, de lo que tengo doy, ¿verdad? Y es extraordinario entonces cuando nosotros podemos ver el camino que hemos recorrido y en el cual hemos avanzado. Pero pareciera que en ese camino en el cual yo veo al Padre glorificado a través de su misericordia y su bondad, de su gracia, a través de la verdad, cuando ya estamos también más avanzados, pareciera que tuviéramos otro camino porque no todo es dicha y no todo es gozo y gloria,
no todo es estar todo el tiempo, digamos, en un camino de bendición que está florecido, florecido. No, nuestra realidad es que nos tenemos que enfrentar a situaciones que nos ponen a prueba, que nos hacen a veces incluso tambalear en nuestra fe, situaciones que a veces prestamos más atención a esa circunstancia que a la misma eh, verdad que hemos conocido, y entonces ahí empezamos como a tener esas dudas, aparecen los temores, aparecen ese afán de querer que el Padre solucione, tenemos esas ansiedades, y precisamente también en la Biblia está escrito qué hacer con todo lo que hacer con los temores, qué hacer con la ansiedad, y entonces ahí empezamos este batallar de la fe, y aquí es cuando hoy nos levantamos y escuchamos nuestro devocional con algo de inquietud. ¿Será que me vas a hablar hoy? O me levanto y digo, no, hoy me vas a hablar. Entonces es mi actitud frente a esta vida espiritual, a este camino de bendición, a esto que ha transformado mi vida, y es mi actitud con mis circunstancias, con lo que yo estoy viviendo. Y muchas veces entonces perdemos de vista al Señor Jesús. Y ahí es cuando debemos volver al camino, volver a saber por quién, para quién, por cuál es el propósito, y volvemos otra vez y colocamos la mirada en el Señor Jesús. Y eso nos narra el capítulo 24 de Lucas. Y estamos ya terminando. Ya con este capítulo terminamos el libro de Lucas, y Lucas se tomó el trabajo de estudiar y recopilar la mayor información, acercándola y ajustándola a una cronología del Señor Jesucristo, y en este último capítulo nos narra la resurrección, el camino de Maús, y cómo se aparece a los discípulos una vez ha resucitado. Y para el día de hoy, habiendo hecho esta introducción acerca de cómo vamos nosotros evolucionando en el camino del Señor, cuando salen las mujeres en la narración de la resurrección, salen las mujeres a buscar a la tumba, dice, compartirles desde el versículo 2, Lucas 24, versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y aquí viene como esa primera inquietud que genera el leer las escrituras. Para nosotros hoy, sabemos que el Señor Jesús está resucitado, que el Señor Jesús está en la gloria del Padre, pero nosotros, ¿cómo estamos viendo al Señor Jesucristo? Nosotros estamos teniendo una visión de un Jesús que resucitó, pero está lejos. ¿Dónde estamos buscando nosotros al Señor Jesús? Ellas lo fueron a buscar en la tumba y encontraron una tumba vacía. Y amén, porque encontraron la tumba vacía, porque eso hace parte de nuestro credo, de saber que el Señor Jesús resucitó. Pero ¿dónde lo estamos buscando nosotros hoy en día? Y por eso les decía, a veces quitamos la mirada del que es nuestra razón y nuestro propósito, del que es nuestra guía. Y es importante que nosotros volvamos otra vez, y a veces podemos dejar de lado las escrituras, nos acostumbramos solamente a escuchar,
pero no vamos y escudriñamos aquello que escrito está para encontrar esa verdad que tiene Dios para nosotros. Entonces, esa primera invitación es, ¿dónde estamos buscando al Señor Jesús? ¿Dónde lo estamos encontrando? ¿A través de qué? ¿Cómo me estoy acercando al Señor Jesús? Y entonces hemos encontrado esas herramientas y esas estrategias que el mismo Señor ha dado en las iglesias, en los devocionales, con todas esas estrategias que tenemos para acercarnos a Él, a través de una alabanza, de una oración, de un estudio bíblico, a través de mi comunión con Él. Y ahí es donde vamos ¿en dónde buscamos al Señor? Si no tenemos comunión con Él, si no nos acercamos a las Escrituras, si solamente estamos de oídas, de oído, decía Job, y entonces no hemos afinado nuestro oído. Entonces esta es la primera reflexión que quería compartir con ustedes, porque no nos dejemos solamente el saber que el Señor Jesucristo resucitó, sino que dónde nos encontramos con el Señor Jesús resucitado, cómo nos encontramos con Él. Y luego empieza también aquí en el mismo capítulo 24 el relato del camino a Emaús. Y para narrarles rápidamente, dice que van dos personas que seguramente eran seguidores porque habían escuchado de él y dice que van camino de Jerusalén a una ciudad que se llama Emaús, más o menos unos 12 kilómetros. Y ellos van hablando acerca del Señor Jesús. O sea, ya, como se los mencioné anteriormente, ya estos son seguidores, ¿sí? Y estos seguidores sabían un montón de cosas acerca del Señor Jesucristo. Ellos sabían, ellos eran personas comunes y simples, pero habían perdido la esperanza, habían perdido el gozo, y ese gozo que seguramente era multitudinario, ¿no? Que era de algo está pasando, hay alguien importante, escuchémoslo, y lo que escuchamos es muy bueno para nuestras vidas. Pero ellos no habían visto y ellos tenían esa creencia que el Señor Jesucristo había venido para redimir a Israel, pero del agobio romano. Y resulta que no, el Señor Jesús no habían conocido la trascendencia que iba a tener el Señor Jesús al ser crucificado, o sea que ellos no vieron la necesidad de la cruz, pero ellos sabían, ¿cierto? De Jesús, conocían su nombre, de dónde eran, que era un profeta, sabían que era poderoso, que había hecho milagros, que obviamente ya había sido crucificado y de hecho también hablaban de que dos mujeres habían ido a ver el lugar donde lo habían sepultado y la tumba estaba vacía. Y entonces ellos van hablando de Jesús en el camino y resulta que en ese camino, y por eso la Biblia sabia dice, cuando dos o más se juntan, allí voy a estar yo. Y efectivamente allí se aparece el Señor Jesús. Y dice que el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y dice el versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Y cuántas veces nosotros hemos caminado, hemos hablado del Señor Jesucristo y seguimos tristes? Y no avanzamos y se nos dificulta pasar de la misericordia y la bondad del Señor como seguidores a conocer su gracia como hijos o su verdad como discípulos y aferrarnos a esa verdad. Y aquí entonces a estos seguidores el Señor les dice, ¿por qué estás tristes? Porque si yo resucité, pero lo que pasa es que ellos tenían un conocimiento del Señor Jesucristo, ¿sí? Del que les hablé ahorita, del multitudinario, de oídas te había oído, pero yo no te he experimentado, ¿sí? Yo sé que ahorita nosotros conocemos que el hecho de la cruz, ¿sí? El resultado de la cruz fue
la resurrección y que por la resurrección hoy yo tengo también ese, eh, esa posibilidad todo el tiempo, en cualquier momento que yo lo necesite, apartarme y encontrarme con el Señor Jesús y ir a sus pies y junto con Él entonces trabajar en mi vida, en mi propósito. Pero eso no lo sabían ellos antes, ¿sí? Porque ellos solamente habían oído de las bondades, del milagro, de que era un profeta y les ayudó en ese momento a avivar su fe. Pero nosotros hoy tenemos otra gran bondad y verdad al saber y ajustarnos y decir, yo creo en la resurrección porque eso hace parte de mi credo, eso hace parte de lo que nosotros somos hoy en este camino también de ser adoradores en espíritu y en verdad. Y eso hace parte de saber que el Señor resucitó por mí. Entonces, ellos van caminando y al Señor se les aparece y vengan, no estén tristes. Hoy necesitamos y muchas veces necesitamos que el Señor nos diga, no, no te entristezcas. Pero más adelante, cuando ellos le narran y ellos conocen perfectamente lo que ya les mencioné, que él era el profeta, donde había nacido, que lo crucificaron, ¿sí? Entonces el Señor Jesús también levanta la voz en el versículo 25 y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que el Señor Jesús se paró en medio de ellos dos, les llamó la atención y miren lo que dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero ¿qué era lo que los profetas habían dicho? ¿Y qué es lo que nosotros sabemos del Señor Jesucristo que tiene que ser nuestra fortaleza? ¿Y qué es lo que sabemos nosotros del Señor Jesús? ¿Qué es lo que nos anima a tener esta vida en el Espíritu? Y entonces dice que desde Moisés y siguiendo por todos los profetas se han declarado muchísimas cosas en la palabra del Señor. Es que obviamente todo es por Él y para Él. Y dice en un comentario que yo encuentro acerca de la Biblia, el Mesías era la semilla de la mujer cuyo calcañar había sido herido, la bendición de Abraham para todas las naciones. Jesús es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, el hombre que luchó con Jacob, el león de la tribu de Judá, la voz de la zarza ardiente, el cordero de la Pascua, el profeta superior a Moisés, el capitán de los ejércitos del Señor de Josué, el máximo redentor mencionado en Ruth, el hijo de David, que era un rey superior a David, el Salvador sufriente del Salmo 22, el buen pastor del Salmo 23, la sabiduría de Proverbios y el amante de cantar de los cantares, el Salvador descrito en Isaías 53, el Mesías, príncipe de Daniel, quien establecería un reino que nunca terminaría, el Salvador, quien conoce la palabra de Dios. Entonces, el dador del Espíritu. Entonces, imagínense todo lo que es el Señor Jesucristo, el que es para nosotros. Y luego en el Nuevo Testamento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Hijo. Nadie va al Padre sino por mí. Él es el camino. A a Él debemos nuestra mirada, a Él debemos nuestro caminar. Entonces no podemos caminar como estos dos seguidores que iban para Emaús tristes y acongojados,
Y no podemos tener una esperanza de un Dios lejanos a nosotros, de un Dios que no conoce nuestras necesidades o sí, tan bonito Dios, pero como que yo acá soluciono lo mío. No, nosotros tenemos que avanzar en el camino de bendición. Tenemos que avanzar a ser hijos, a ser hijos que nos acercamos porque sabemos que es por gracia que estamos aquí, que no nos merecemos por nuestras acciones nada, que no podemos ofrecer más que nuestra propia vida, un corazón rendido al Señor, unas acciones que buscan la voluntad del Padre. Tenemos que avanzar en ser discípulos, en aferrarnos a la verdad de lo que está escrito, a conocerla. Tenemos que avanzar hacia ese camino de ser un servidor, porque es que el Señor Jesús no vino aquí a reinar, a mandar, a ser político ni gobernante, no, Él vino a servir. Y como vino a servir, entonces habló con la mujer adúltera, habló con la mujer samaritana, habló con Zaqueo, seleccionó a sus discípulos, no siendo los mejores, llamó al pescador, sanó al leproso, estuvo con los niños, estuvo con las viudas, levantó a, escuchó el pedido de un centurión, se relacionó con todos. ¿Desde dónde? Desde la misma humildad, porque él dice, y desde la misma mansedumbre que él tenía. A ese Jesús, a ese Jesús es al que nos debemos acercar y conocer, al Jesús resucitado, al Jesús que está inmerso en nosotros, en nuestras vidas, al que cuando nos juntamos dos o más, cuando nos congregamos, cuando compartimos una oración con alguien, Él nos está acompañando y esa es nuestra seguridad. Entonces, invitarlos para que el día de hoy continúen con la lectura de Lucas 24 en el Nuevo Testamento y estamos empezando el libro de Segunda de Reyes del primero al 3.